Y cuando me presento, dicen, no, ya te conozco ya. Digo, ¿de dónde? Dice que te he visto ahí a veces en Facebook predicando. Y yo, qué bueno. Pero le damos la bienvenida a esas personas. Las personas que no me conocen, yo me llamo Ernesto y junto con mi esposa servimos acá en la iglesia. Y el pastor, como hoy está en México, él en las misiones, valga y vuelvo y repito, vamos a orar por ellos. Están en México y como quiera me tocaba predicar hoy, para mí que él lo hizo ya a propósito. Me puso ahí, pero le quiero dar las bienvenidas. Hablo un poco rápido, soy caribeño. Ya todos que me conocen están acostumbrados y los que no me conocen, hermano, en la viña del Señor hay de todo. Entonces se van a acostumbrar, ¿no, verdad? Porque ahí es donde está las cosas en el cuerpo del Señor hay de todo, hermano. Es diferentes talentos y dones y eso es tremendo. Entonces vamos a orar antes de empezar a leer y hablar de lo que estamos estudiando. Oremos. Padre, Señor, gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Y venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, Señor, a pedirte que tu Espíritu nos guíe en esta tarde. Te pedimos protección y guía para los hermanos que están fuera, Señor, llevando la palabra y apoyando el ministerio de las misiones, Señor. Cuídalos, tráelos de vuelta a casa, protégelos, Señor. Dale ese gozo que solo viene de ti, Padre. Te pido por las personas que están llegando nuevas, por las personas que nos están viendo fuera de acá, bendícelo al igual que los que no están presentes con nosotros, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, seguro todos tienen un papelito y si no lo tienen, no hay necesidad. Yo les voy a decir. Y estamos en la serie Sígueme, ¿no? Y es la historia del discipulado. La semana pasada el hermano habló y me gustaba cómo él presentaba a los dos, a Pedro y a Judas el Iscariote, ¿no? Y buen ejemplo, buena analogía y me gustó, porque todo está en cómo nosotros tomamos la decisión al fin del día, Tomamos la decisión. Hoy nos toca hablar de Felipe y el mensaje era el misionero de Jesús. Entonces voy a hablar un poco de lo que se sabe de la vida de Felipe y de ahí nos vamos a basar en 3 capítulos. Juan capítulo 1 en el versículo 43, Juan capítulo 1 versículo 45 y el último nos quedaremos más en Juan 14 del 8 al 9 creo, al 11. Pero hablando de Felipe, dice que Felipe era judío y su nombre era de origen griego, al igual que el apóstol Andrés. Dice que él también al parecer era un pescador, aunque en los primeros 3 evangelios registra su nombre en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. Pero es en el evangelio de Juan donde Felipe sale a relucir. Y hermanos, yo no lo quiero poner en la silla, pero le aconsejo que cojan un lapicito y apunten las notas porque yo busco la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás. Espero no perderlos y sé que hay personas que les gusta solamente que prediquen de un tema, pero a mí me gusta ir sobre la palabra de Dios para que todo lo que uno diga esté en la palabra de Dios, que no se salga de ahí, ¿no? Entonces, es bueno dar estos partes bíblicas porque en el estudio personal de uno debe ir de vuelta y buscar y leer, porque así es como crecemos, No se vaya a pensar que usted va a crecer en su relación con Cristo porque venga el domingo y se sienta aquí, escucha una prédica de 40 minutos y de ahí me voy. Entonces de lunes a sábado vivo como, se me olvidó todo lo que diga. Dese en cuenta que apenas yo termine de predicar, se le va a olvidar la mitad de lo que yo diga, eso es lo que dicen las estadísticas, y ya para mañana posiblemente no se acuerden de nada. Entonces, en estos evangelios vamos a ver, se habla de Felipe, pero ya cuando llegamos al evangelio de Juan, es cuando entonces se ve a Felipe hablando, interactuando. Dice que la vida de Felipe nos lleva a la región de Galilea, un lugar donde la gente anhelaba la liberación del yugo romano. Entonces, y estaban buscando el Mesías. Eso era la espera de los judíos en esa área. Felipe era natural de Betsaida, la misma ciudad de la que también procedía Pedro y Andrés, Y entonces el encuentro de Felipe con Jesús es lo que hace la marca y el cambio en su vida y esperamos que sea en la nuestra también. La gente que saben y que estudian, los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo sobre el Felipe que está en el libro de Hechos
capítulo 6, versículo 5. Ahí se ve un Felipe de los 7 diáconos ordenados. El diácono, una persona que está en la junta de la iglesia. Algunos dicen que es otro Felipe. Algunos creen que realmente este es el apóstol, y si es el mismo Felipe, entonces estamos hablando de la misma persona, porque él hizo una campaña exitosa en Samaria. La tradición dice que Felipe predicó, y ahí sabe los nombres bíblicos, en Figia, y murió como un mártir en Hierápolis. Se dice que murió, hermano, colgado con la cabeza hacia abajo, crucificado, y mientras estaba muriendo, dice la historia que pidió que su cuerpo sea envuelto en papiro, no en lino, porque él no era digno de ser envuelto en lino o crucificado como su Señor, en el Señor Jesucristo. Imagínense el toque que Jesús ha dado en la vida de un apóstol o de una persona cuando llega la hora de morir, porque eso pasa ahorita mucho en el Medio Oriente, en China, en el Medio Oriente principalmente. Arrodíllate, y si no confiesas a otro Dios, no confiesas a Jesús como tu Salvador, te arrancan la cabeza, ahí arrodillado. Por eso cuando una persona se convierte de la religión del Medio Oriente hacia el cristianismo y llegan aquí a Estados Unidos, dicen que las personas aquí están como dormidas, dormidas. Pero eso es lo que le pasó a Felipe. El símbolo de Felipe es una canasta, porque Felipe fue partícipe en la alimentación de los 5,000, cuando Jesús hace el milagro que alimentó a 5,000 con los peces, ¿se acuerdan? Entonces Felipe no es mencionado con mucha frecuencia en la Biblia como Pedro, como Juan, pero su ejemplo y testimonio tienen lecciones profundas, hermanos, que nosotros debemos aprender. Y ya mirando eso, nos lleva al punto 1 de nuestro sermón, que dice ahí, la disposición para seguir a Jesús, la disposición que el apóstol Felipe tenía para seguir a Jesús. Y si buscamos en Juan 1, capítulo 23, ¿lo tienen? ¿No lo tienen? Si no lo tienen, yo lo tengo acá. Dice, al día siguiente, Jesús decidió irse a Galilea. Allí encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y ya en esta parte, cuando hablaron de Natanael, ya habían predicado esta parte del versículo, pero lo estoy trayendo aquí a la prédica porque es donde Felipe está envuelto. Y Felipe fue llamado directamente por Jesús para ser su discípulo. Sin embargo, miren la respuesta de Felipe inmediatamente. ¿Usted cree que él dijo, espérate, déjame ir al trabajo, dame un minutito, déjame orar, déjame pensarlo? Felipe brincó y siguió a Jesús. Inmediatamente, él dejó todo y ¿qué hizo? Siguió a Jesús. Dese en cuenta la disposición de Felipe de renunciar a todo. Al parecer el hombre era pescador también como los demás discípulos. Y el hombre no se puso a discutir ni a renegar como a veces cuando el hermano, no, dese en cuenta. Entonces, el seguir a Jesús, hermano, a veces implica dejar nuestros planes atrás. Porque hay veces que los planes que nosotros tenemos no son los mismos que Dios tiene. Los pensamientos de Dios no son los mismos que tenemos nosotros. Y a veces pensamos que por este camino me va a ir mejor, y cuando tú vienes a ver, si tú sigues el camino del Señor y dices, uy, mira, si yo hubiera tomado ese camino, ¿en qué problema me hubiera metido? Entonces, si miras a Felipe, el ejemplo de él refleja una entera y completa decisión de seguir al Señor. Ese es el primer punto. Y cuando uno reflexiona en eso, y le digo que todo lo que le leo aquí ya yo lo leí, porque yo estaba preparándolo, y uno reflexiona y dice, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a renunciar a las cosas del mundo por seguir a Cristo Jesús? Porque déjame decirte, seguir a Cristo Jesús no es fácil, pero tampoco imposible. Y muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia. No, ¿para qué voy a ir a escuchar el Evangelio? No, yo no voy a compartir el Evangelio, porque tengo X, Y o Z que hacer. Y sabemos que la vida es ocupada y sabemos que hay trabajo. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a dejar atrás nuestra comodidad para ir a predicar el Evangelio? Ahorita que veíamos a los misioneros que venían, y me acuerdo cuánto fue, 10 años atrás, 11, 12 años atrás, Stacy y Nicolás, acabaditos de casarse, arrancaron por una selva allá en Perú ellos. ¿Pero por qué fueron? Por el amor de Cristo. Dejan su comodidad de los misioneros
y van a lugares donde ellos ni encuentran ni saben, a pasar trabajo, a pasar problemas económicos por amor a Cristo Jesús. ¿Y qué tan dispuestos estamos nosotros? Porque a veces que no hace falta irse tan lejos, hermano. No hace falta a veces irse tan lejos, no todo el mundo tiene el mismo llamado y se entiende. Pero qué tan dispuestos estamos nosotros para obedecerle a Cristo. ¿Qué hemos aprendido del testimonio de los hermanos que vinieron la semana pasada y antes pasada? El argentino, en Dominicana, que están en Guatemala, los que están en México. Y hermano, cuando uno se compromete a seguir a Jesús y comenzamos esa relación con el Señor, Él nos lleva a decirle las buenas nuevas a otra persona. ¿Y qué sucede? Eso te lleva al punto número 2 de esta prédica, que es el testimonio personal y la evangelización. Porque si a usted nadie lo hubiera evangelizado, si a usted nadie lo hubiera predicado, usted nunca no hubiera conocido al Señor. Pero miren a Felipe. Y vamos al capítulo de Juan 1, pero al versículo 45. Dice que Felipe se encontró con Natanael, ya se acuerdan que Nico había hablado de eso, y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Y qué sucede cuando uno conoce al Señor? Cuando tú de verdad conoces al Señor, que usted está en ese amor con el Señor, lo primero que usted quiere es decirle a la persona que ama: oye, ¿sabes qué? Conocí a Cristo Jesús. ¿Y qué te sucede? Que tu familia está, se volvió loco, se cambió de religión. ¿Verdad o mentira? Y usted entonces quiere decirle y no puede, y es un deseo que tiene de decirle y no puede. Dese en cuenta que él inmediatamente, Felipe, ¿qué hizo? Fue a ver a su amigo, a Natanael. Y Natanael ahí, si usted mira las escrituras, es un poquito desconfiado, pero Felipe no argumenta con él, simplemente le contestó: ven y ve. Y hay veces que nosotros queremos convertir a la persona a conocer a Cristo, y tenemos que entender que eso es un regalo que el Señor nos da. Dice la palabra que Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Y cuando usted va y comparte a una persona el evangelio y te dice: olvídate, hermano, usted hace el trabajo, ya lo demás, ¿de quién es la parte? Espíritu Santo y la decisión de la persona, porque hay una responsabilidad en nosotros. Y esta historia, cuando Felipe le habla al amigo, nos dice dos cosas importantes sobre Felipe. Y el primero que te dice, que el correcto acercamiento al que desconfía y su simple fe en Cristo. Cuando uno va a evangelizar a las personas, a veces uno se pone nervioso. ¿Qué le voy a decir? Y si me dice eso, ¿qué le voy a decir? Hermano, la simple fe en Cristo. Cristo es el que va a evangelizar a la persona. Usted es el cable, el poder lo trae Cristo. Y usted está caminando con el Señor, y ese es el Señor ha escogido a esa persona. Usted llega y deja las buenas nuevas. Y si la persona la toma, bien. Si la persona no la toma, es su responsabilidad, porque Él le va a tener que dar cuenta a Dios. Dice la palabra que en aquel día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Usted lo que quiera, cuando usted llegue allá al cielo, el Señor diga: siervo bueno y fiel, como fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te tendré. Entre, pasando. Pero usted no quiere que el Señor le diga: usted sabía del evangelio y se hizo ahí el de la secreta, como Nicodemo. Usted ni salía a evangelizar, usted ni compartía, a usted la gente ni sabía que usted era seguidor de Cristo. No queremos que el Señor nos ponga ahí. Pero dése cuenta, Él llega y el hombre bien confiando en la fe en Cristo. La fe está en Cristo, hermano. Por eso uno ora: ay, Señor, tócale el corazón, porque no eres tú. Que bien se expresa usted a la gloria de Dios, hermano, porque es el Espíritu Santo que te va a hablar a ti. El Espíritu nos va a hablar a nosotros totalmente diferente. Este mensaje le puede caer a todo el mundo aquí totalmente diferente, para que usted sepa. Y estamos en el mismo versículo. Entonces, la segunda cosa que nos muestra es que este hombre tenía un instinto misionero. Su testimonio y entusiasmo llevaron a Natanael a tener un encuentro personal con Jesús. Si él no hubiera ido a ver a Natanael, Natanael posiblemente hubiera conocido a Jesús. Igual que si la persona que te compartió el evangelio no te hubiera ido a ver, a lo mejor no estarías aquí. Pero por alguna razón Dios toca el corazón de las personas, y a veces, yo me acuerdo, conozco una persona que
que es clienta mía, y conversando con ella, aceptó al Señor, y cuando llegó a la iglesia conocí a Rosana, y ya Rosana le había compartido el evangelio como 30 años atrás. Fíjese qué mundo más pequeño. Unos siembra, otros riegan, y el Señor al fin del día es el que se lleva la gloria. Por eso tenemos que poner la semilla, porque no sabemos cuándo va a crecer. Acuérdense que Felipe es el que dirigió al eunuco, al eunuco etíope a conocer a Cristo. Vamos ahí a Hechos 8, versículo 26. Dese en cuenta Felipe, Dice Hechos 8, 26, y le voy a pasar por arribita a la historia, puede ir y leerla usted. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y se fue. Para ahí. Dese en cuenta la relación que tenía Felipe con Dios, que el Espíritu viene y le habla a un ángel del Señor. ¿Y qué le dice? Levántate y ve hacia el sur por el camino desierto de Jerusalén a Gaza. ¿Y qué dice después de la coma? El cual es desierto. Usted se imagine que el Señor le diga: arranca por el desierto, por ir para abajo, que está solo desierto. Ay, Señor, pero ¿no vas a mandar a nadie conmigo? ¿Usted se imagina qué podía pasarle a Felipe? Lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, que en esos momentos que tú piensas que está todo oscuro, que está todo desierto, que tú estás solo, nada va a pasar. Y si mira la palabra ahí en ese párrafo más adelantico, y en el camino del desierto se encuentra con el eunuco etíope. ¿Y qué le sucede? Ahí mismo le dice ese capítulo que el Espíritu Santo le dijo: arrímate al carro. Usted se encuentra como le habla a Dios en los momentos de soledad, en un desierto. Dios le habla, ¿y qué hace Felipe? Responde. Y cuando uno responde al llamado de Dios es cuando viene la bendición. Porque nosotros cuando estamos bien, materialmente, monetariamente, o todo está bien en casa, o familia está bien, alabado sea el Señor. Pero cuando algo se suelta en la casa, o hay un problema de enfermedad, no, ahí andamos así tumbados, como que el mundo se va a acabar. Y se nos olvida que Dios en esos momentos está con nosotros. Dese en cuenta que hizo Felipe, él siguió ahí. Le comparte y le aclara a ese eunuco etíope quién es Cristo. Y al momento que el eunuco etíope escucha quién es Cristo, que para y ve un poco de agua, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que impide que yo me bautice? El eunuco no tuvo tiempo de ir a la clase ya con el hermano, pasos 1, 2 y 3 para que usted entienda y evangelizarse. El eunuco ahí mismo dijo: ¿qué es lo que impide? ¿Y qué dice Felipe? Si de verdad crees, ¿de qué? De corazón. Búscalo ahí en la Biblia que lo dice. Si de verdad crees, ¿de qué? De corazón. No lo invitó a la clase. Vamos a la iglesia, vamos allá al small group para que el pastor te explique bien cómo va la cosa, que la clase es romano. No. Si de verdad crees, ¿de qué? De corazón. Y ese es un punto que vamos a seguir analizando hoy, el creer. Dice después que el eunuco, saliendo del agua, el Espíritu Santo dice que arrebató a Felipe. Y esa es otra prédica. Es lo mismo que le pasó al otro hermano, que lo arrebató y no vio la muerte. Se lo llevó. Dice que lo arrebató a Felipe. ¿Y dónde apareció? En el mismo capítulo 8, por el versículo 40, dice que Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad por allá, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades. El tipo no paraba. El hombre era un evangelista, no paraba. ¿Y por qué usted cree que lo matan? Como un mártir, con la cabeza para abajo, y todavía no se calla. Dese en cuenta el encuentro que tuvo con Jesús. Jesús cambia la vida de uno. Y dice que entonces por toda la ciudad seguía predicando. Dice el versículo 40 de Hechos 8:40, hasta que llegó a Cesarea. También Felipe, ahí mismito en el capítulo de Hechos 21, se quedó con Pablo en Cesarea. Y dice el versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe el evangelista. Ya Felipe tenía título, ¿pero por qué? Porque respondió al llamado de Cristo al principio sin vacilar. Tenemos que aprender de él. Y dice que era uno de los 7. Posamos con él. Y dice el versículo próximo que me llamó la atención. Y tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. La familia entera estaba en la iglesia metido de cabeza. No era Felipe solo, parece que estaba ahí todo el mundo metido ahí. ¿No, verdad?
Felipe fue una de las figuras importantes en el emprendimiento misionero de la iglesia primitiva. Y según leía, escuchaba un hermano decía que Felipe, allá arriba, de donde venía, en Etiopía, a causa de los cristianos que hay allá, eso vienen de la descendencia de la evangelización de Felipe, le hizo al eunuco. Para que usted sepa, usted le predica el evangelio a una persona y usted no sabe dónde esa persona va a ir a dar vuelo y a predicar. Entonces, como discípulos de Jesús también tenemos el llamado a compartir las buenas nuevas, hermanos, al igual que Felipe. Y vuelvo, ¿estamos compartiendo el mensaje con las personas cercanas a nosotros? Usted invite, no tenga pena si el hombre viene bien, si no también. O tiene pena que le digan aleluya. Oh, tú eres aleluya. ¿Tiene pena que te digan así? Dice la palabra, cuando tú maldigas mi nombre en el nombre de Cristo Jesús es bendición para mí. Entonces, vivimos y recordemos que somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Pero eso tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Estamos llamados a proclamar su amor y salvación. Ahora, ¿tenemos ese deseo que tenía Felipe? Y esto nos lleva al punto 3, que ya es el punto último de nuestra prédica, que dice que la búsqueda de la verdad en Jesús. Felipe buscaba a Jesús. Y ahí vamos a parar en el capítulo 14 de Juan. Juan 14, 8, 9. ¿Ahí lo tienen? Dice Felipe: Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y se dan cuenta que Felipe le pregunta acá, déjame adelantarme, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Versículo 10 de Juan 14, 8 al 10 estoy leyendo. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Creedme que yo soy, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y se dan cuenta que Felipe, al igual que los discípulos, estaba curioso. Él anhelaba conocer al Padre. ¿Se dan cuenta de lo que le dice en la pregunta? Él anhelaba conocer al Padre. Sin embargo, en esa búsqueda profunda, está buscando la verdad en Jesús. Y si usted mira, Jesús es la revelación suprema del Padre, y a través de Él encontramos el sentido de propósito en nuestra vida. Mire, hermano, su vida no va a tomar sentido hasta que usted no choque con Jesús. Usted puede meterle a su vida todo lo que le da la gana, mujeres, droga, lo que usted se le antoje, trabajo, negocio, y siempre va a estar vacío. Una vez que usted choca con la verdad que es Jesús, su vida va a estar completa, porque el Señor nos ha diseñado en el corazón con ese deseo y ese anhelo. Hay un espacio en la vida de nosotros que solamente Jesús entra. Usted trata de meterle un cuadro, no entra. Usted trata de meter cualquier tipo de cosa, droga, lo que usted se le antoje, déjale el espacio en blanco, no entra. Hasta que Jesús llega. Entonces, Él es el propósito de tu vida. No, que mi propósito es ese esposo que estoy esperando, que esa novia, ese matrimonio. Cuando tenga el matrimonio, ahí me vienen a ver, Pero casados como me miran y se ríen. Y dime, Toño. Pero está bien, es bueno. Dice que el que encuentra mujer encuentra la bendición, y que los hijos son como flechas en la bolsa del cazador. Y es verdad, la palabra no miente. Dice que el que encuentre esposa encuentra una corona. Y decía un hermano: sí, hermano, pero que no sea una corona como la de Jesús de espina, No, es una corona de reyes, hermano. Eso es lo que dice la palabra, y es lo que el hermano inventó eso. Pero volviendo al tema, ahí vemos, Volviendo al tema, ¿qué sucede? No queremos salir aquí. Dame un segundo, ok, vamos. Y en la respuesta, después que Felipe le pregunta, enséñame al Padre, ¿qué es lo que Jesús le enseña? Que Él es la revelación plena del Padre. Y ahí vamos a empezar a tropezar. Mucha gente tropieza con eso. Así que póngase el cinturón, coja su lápiz, apunte, que ahí vamos. Y hermanos, nosotros como los discípulos a veces tenemos que empezar a buscar la verdad en Jesús. Porque solo a través de Él podemos conocer y experimentar plenamente a Dios.
Mira, vamos a ver un poquito más profundo esto. Felipe viene y le pregunta a Jesús, muéstrame al Padre y nos basta. Muéstranos. Desen cuenta que él viene ya afrentado con toda la gente. Él es el que se paró del grupo y le dice a Cristo, muéstranos. Él no dice, muéstrame a mí en lo personal. Él se lo dice hablando por los discípulos. O todo el mundo estaba en la misma página del libro. Y es interesante, porque si tú lees, sube un poquito más arriba, en Juan 14, ahí mismito, el Señor acaba de hacer una declaración asombrosa en el verso 6. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo soy el camino, ¿y qué más dice? Y la verdad, ¿y qué más te dice? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ups. Ahí es cuando empieza todo el mundo a tropezar. En aquellos tiempos, vamos a ver qué estaba pasando. ¿Por qué los fariseos y estos escribas y saduceos querían matar a Cristo y donde quiera que se paraba lo querían apedrear? Porque él clamaba ser Dios. Y hoy en día muchas personas dicen, oh no, eres un profeta. Oh no, yo te voy a decir lo que dice la Biblia ahora y ahí yo te dejo que tú discutas con la Biblia, el Espíritu Santo, y oro que el Señor se te revele para que tú veas que Cristo es Dios. Entonces, hoy en día, vuelvo y les repito, hay muchas personas que no aceptan a Jesús como Dios. Sí, dice que él es Dios, pero él no es Dios. Y ahí cuando hay problema. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Jesús, en el próximo verso, ¿qué dice? Él hace la afirmación recalcando la unidad esencial, ahí está, entre el Padre y el Hijo. Y no quiero hablar del Espíritu Santo porque entonces nos vamos a ir, va a hacer falta como 3 horas para terminar la prédica. Ahora sí vamos a comer carne, ¿Qué dice Juan 14:7? Si me hubieras conocido, también hubiese conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero me gustó esto de la Biblia, de esta traducción. Dice, y eso en español un poco más sencillo, ¿no? Un poco más contemporáneo. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. En la segunda parte del versículo dice el Señor, de ahora en adelante ya lo conocen y ya lo han visto. Eso está en Juan 14:7. Estamos hablando de Juan, ¿no? ¿Verdad? Y en el versículo anterior que dice Jesús, que es el único camino para llegar al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene más implicación. Esto se mete un poco más profundo. Y el Señor continúa diciéndole que conocerle a Él implica necesariamente conocer también al Padre, a Dios. ¿Y qué sucede? Que los discípulos dicen, si ustedes realmente me conocieran, también sabría quién es el Padre. ¿Verdad? Se ven en 14:7 y sigo recalcándole. Y esto no era una cosa nueva, hermano. Ya el Señor se lo había dicho a toda esta gente una y otra vez y otra vez. Y todavía Felipe le pregunta, Señor, enséñame el Padre. Entonces, en otros versículos, que le voy a leer ahora, el apóstol Juan lo describe. Juan 8:19. Ahora tú empiezas a apuntar y después tú lees y que el Espíritu nos dé sabiduría. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Él está hablando a los fariseos. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Se dan cuenta? Oh, no, dicen que no, Él no es Dios. Oh, ya, ahí lo dice. Juan 10:38. Creed a las obras para que conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. ¿Qué parte tú no entiendes que Jesucristo es Dios? O tengo que hablarlo en inglés o en chino, no sé. Al menos yo lo entiendo, yo lo veo. Aquí tenemos 7 versículos que describen la íntima relación entre Cristo y Dios. ¿Se dan cuenta? Y no estoy hablando en griego, estoy hablando en español, un poquito rápido. Vamos a bajar la velocidad. A lo mejor no lo entienden, porque no dicen ni amén. ¿Se cuenta? Y hermano, es un poco difícil de entender. Explicar lo que es la Trinidad es difícil de entender. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios tienen que ser reveladas por el Espíritu de Dios. Puede venir cualquier matemático aquí, cualquier científico y tratar de explicártela. Y si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, usted no va a ver nada.
Por eso muchas religiones y muchos lugares sí te conocen la Biblia, sí hablan, pero nunca aceptan al Hijo de Dios. Nunca aceptan a Cristo como Dios. No aceptan al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando uno acepta a Dios, el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Y es otro sermón. Si quiere el miércoles podemos sentarnos a debatir eso. Tengo ahí unos cuantos. Tengo 21 versículos acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede, hermano? Que nosotros no leemos. Por eso cuando una persona viene y nos dice, oh, tú no estás seguro, uno se queda callado. Tú te quedas callado. El hecho de que me quede callado no quiere decir que no es verdad, Y una conclusión lógica después de leer 7 versículos, ¿qué te está diciendo? Que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, sin embargo, son una sola persona en la sustancia. Distintas personas, pero una sola. ¿Más versículos? Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita como corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Eso es una bendición. No nos hace falta otra cosa más. En Cristo somos completos. Colosenses 1:15. Vamos a empezar por ahí. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué parte tú no entiendes? Y hermano, a veces a mí no me gusta leer cuando uno va a un nivel un poco universitario. Los hermanos te sacan la palabra griega y te sacan la raíz de la palabra y usted se queda como que wow. Ahí lo dice en español. Es la imagen del Dios invisible. El Dios que tú no puedes ver es Cristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, hermano, fueron creadas todas las cosas. Ahí lo dice Colosenses. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, lo que tú no ves. Y de ahí te sigue para adelante. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Te está hablando de todo el ranking del demonio por ahí para arriba. Todo eso fue creado por Cristo y en Cristo. Y todo el mundo tiene que entrar con Él. Dice que todo fue creado por Él. ¿Qué dice ahí? Estoy en el versículo 16. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Por eso cuando tú conoces a Cristo Jesús en tu corazón, te das cuenta que Cristo te creó para alabarlo a Él. Es por eso que tú no encuentras ese gozo hasta que tú no llegas a la alabanza. Es que decía Ricky, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Tú quieres estar acá arriba, sométete humildemente a los pies de Cristo. Eso te lo dice la Escritura. Danos sabiduría, Señor. Y dice el versículo 17 de Colosenses 1, ¿no? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se sostienen. ¿Y qué dice el 18? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si usted va a una iglesia que Cristo no es la cabeza, usted no está metido en una iglesia, usted está en una secta, o sabrá Dios cómo lo van a calificar. Porque la Biblia dice eso, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si en su iglesia no se predica a Cristo Jesús muerto en la cruz, hermano, yo no sé, ahí dice la Biblia, no se lo estoy diciendo yo, ni quiero tampoco hablar de ninguna denominación. Yo solamente estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. No le vamos a echar agua aquí al café para poder agradar a todo el mundo. Yo sé que apenas usted predica palabra de Dios, mucha gente van a empezar a levantarse contra usted. ¿Qué dice entonces? El primogénito entre todos los muertos. ¿Quién fue el único que se levantó de los muertos? Jesucristo. Sí, pero él levantó a Lázaro. Sí, pero Lázaro se volvió a morir, Él levantó a la hijita del otro señor que era un soldado griego, pero también se murió. Cristo se levantó de los muertos y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cristo no murió de nuevo, hermano. Está vivito y coleando, como decían allá en el barrio. ¿Y qué más te dice al final? Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda ¿qué? Plenitud. Entonces, por esa razón es que Cristo viene. Volvemos a Juan 14, salimos de Colosenses. En Juan 14, versículo 1 dice, ¿creéis en Dios? Creí también en mí. Es por eso que Cristo se lo dice. Porque Él es Dios. Y era verdad que ellos habían conocido a Jesús y habían dejado todos los discípulos. Felipe estaba ahí, había dejado todo. Habían llegado a una comprensión plena, pero no lo conocían como debían conocerlo. Y la pregunta en la mesa es, ¿usted conoce a Cristo porque tiene una relación con Él? ¿O porque ha escuchado hablar de Él? Son dos cosas totalmente diferentes. Usted conoce a Cristo porque usted se relaciona con Él.
Yo conozco de Obama o del presidente, pero ellos nunca han venido a mi casa a verme. Ellos a mí no me conocen. Dice que si tú me amas, dice la palabra parafaseando, mi Padre y yo venemos y cenaremos contigo y haremos morada en ti. ¿El Espíritu Santo dónde va a ser la morada? En nosotros. Ahí Él te va a conocer. Ahí Él te va a conocer. Pero ahora viene Felipe y le hace la pregunta: muéstrame al Padre y nos basta. Ya, mira, muéstrame al Padre y ya. Y esa es la misma duda que tenía todo el mundo. Aunque habían confesado a Cristo como el Mesías, Felipe lo dejó. Todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. ¿Y qué sucede? Y no estoy justificando a Felipe, ni a los apóstoles. Tenían 3 años andando con Jesús para arriba y para abajo. Y todavía el Señor le dice: Felipe, ¿no me conoces? Bueno, ahora vamos a ver nosotros, que tenemos 20 siglos para estudiar y meditar todas estas cuestiones. 20 siglos, 2000 años que nació Jesucristo. Bueno, usted no dura 2000 años, pero hay suficiente tiempo y prueba para probar que Jesús es Dios. Tenemos aire acondicionado, luces, ventilador, Biblias impresas, Biblia digital. Todas las evidencias históricas, descubrimientos, hallazgos. Y todavía tú me dices que Cristo no es Dios. Tú dime. No tú, pero muchos. Y aún los creyentes, hermano. Felipe lo dejó todo. Yo no sé lo que está en tu corazón. Yo no te veo tu corazón. A lo mejor tú piensas como Felipe. Crees una parte, pero no crees la otra. Dice en el Evangelio de Mateo que cuando lo vieron, el Señor le dijo ante el Señor subir. Dice que lo vieron, lo adoraron y unos dudaban del Señor. Discípulos que andaban con Él para arriba y para abajo. Ahora nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora bien, vamos a pensar la petición que hace Felipe. Muéstranos al Padre. Y este ha sido el deseo natural de todo hombre. En todos los tiempos. Ver a Dios. Ser como Dios. Ellos saben una necesidad natural. Quiero verlo con mis ojos. Usted nunca hará: ay Señor, enséñame cómo tú eres. Dios es espíritu, hermano. No lo vas a poder ver. Déjame ponértela así que no cambia la oración. Él, como los otros discípulos, pensaban que Jesús podía hacer que el Padre se le apareciera. Y a muchas personas les resulta difícil aceptar las cosas por la fe. ¿Qué hacemos? Dicen como esta gente: déjame ver. Déjame ver. ¿Usted no ha conocido a alguna persona que dice: enséñame en la Biblia dónde dice eso? Enséñame. Y cuando tú le enseñas la Biblia, te dicen entonces: oh, pero la Biblia fue escrita por los hombres. Y si otras religiones dicen: oh, no, mi religión es la buena, la tuya no, tu Biblia está corrupta. O si no, te hacen como Tomás, que Jesucristo resucitado en el medio: Señor, déjame tocar. Hermano, el pecado está en nosotros que nos ciega. Y para uno ver a Dios y creer en Dios es por fe, hermano. Vamos a seguir. Mire, eso es lo que demuestra a veces que la fe de nosotros es débil. Y a uno tener una fe débil y no tenemos ese deseo que tenía Felipe de buscar la verdad en Jesús, desconocemos de la manera en que el Padre se revela. ¿Usted nunca ha pensado por qué Dios se reveló en Cristo Jesús? Vamos a ver. Mire, dice Proverbio 1, del 1 al 6, rapidito, lo voy a leer. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata, y la procuras como tesoros escondidos, entonces, número 1, entenderás el temor del Señor o de Jehová, y el punto, y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Con cuánto deseo usted busca al Señor? ¿Con cuánto deseo usted busca la palabra de Dios? ¿Usted la busca como usted busca la plata? Porque hay quien trabaja 60 horas a la semana, bienvenido al club, tratando de buscar el dinero. Si usted busca, dice la palabra, ahí te lo está diciendo, no lo estoy inventando yo. Si usted busca de Dios con ese deseo que usted tiene de buscar la plata, ahí te está diciendo, y no está hablando de la plata, está hablando como un metal, ¿no? Estoy hablando ya un poquito callejero. Dice que entonces entenderás el temor del Señor. ¿Y qué vas a hacer?
y vas a descubrir el conocimiento de Dios. Eso te lo dice Proverbios, Y si vas más adelantito ahí en Proverbios, te dice, porque el Señor, ¿qué es lo que da? Sabiduría, y de la boca del Señor viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Pero a veces nosotros, hermanos, no buscamos a Dios con el deseo que buscamos la cosa de este mundo. Con el deseo que usted va a ver la telenovela esa de Univisión o el juego de fútbol. Si usted le cayera a la Biblia, a la iglesia, con el deseo que le cae eso, esto estuviera aquí lleno de gente. Imagínense, el Señor gozándose todo el tiempo. Pero bueno, seguimos con Felipe. Muéstrame al Padre y nos basta. Queremos ver a Dios. Y si lo pensamos bien, si usted quiere ver a Dios visible, ¿cómo usted va a hacer visible el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios o la santidad de Dios? Muchos proponen que Dios venga y se me aparezca aquí, una luz fuerte, un sonido, boom. ¿Usted sabe qué sucede si pasa eso? Si Dios se le manifiesta a usted así de esa manera, hermano, eso va a ser una cosa terrible. ¿Y qué pasó en la Biblia cuando el Señor se le apareció a las personas? Isaías, ya voy a bajar rapidito, nos quedan 10, estamos en tiempo. Isaías 6:5, Isaías, no que te levantes, Isaías 6:5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no había visto a Dios, había visto la gloria nada más del Señor. Y el hombre cayó de cabeza en el piso ahí diciendo, ay de mí. Hermano, a Dios no lo vamos a poder ver. Dios es santo y es puro. Por eso la canción que cantaba, santo, santo, santo. Y eso no es fácil, eso no es tan fácil de entender. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Como Dios sabe que si se nos aparece a nosotros, así de momento, lo que va a suceder es que le vamos a coger miedo, no vas a conocer a Dios, si vas a obedecer a Dios por temor. Dice la palabra, creo en 2 Timoteo, que los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios y siguen haciendo la maldad. Si Dios se nos aparece a nosotros, tú vas a obedecer a Dios porque le tienes miedo, pero en tu corazón ese pecado va a seguir trabajando y tú vas a seguir. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que hizo Dios? Él eligió la humillación. Desen cuenta lo que hace el Señor en su sabiduría. Gracias a eso, por gracia somos salvos. Eligió la humillación a fin de ¿qué? De poderse acercar a los hombres. Y seguimos hablando de Felipe, pero es muy importante entender esto. El Señor escogió la humillación ¿para qué? Para poder acercarse a los hombres y sin destruirlo. Así que Cristo descendió de su trono y se hizo hombre y servía, hasta le lavó los pies a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver el amor que Dios tiene por nosotros. Pero todavía los discípulos no se daban cuenta, y nosotros tampoco nos damos cuenta a veces que tanto Dios nos ama, hasta que tú no llegas con Cristo Jesús. Dice la palabra que aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Juan capítulo 1. ¿Y qué más se dice? Y habitó entre nosotros. Y dice Juan, después que el Señor murió, porque aquí está hablando, Juan estaba en ese grupo también que no entendía qué estaba pasando. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra. Gloria como el unigénito ¿de quién? Del Padre. Entonces Dios y Cristo es ¿qué? Uno. Dice lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 versículo 14. Entonces este Dios se humilló, le lavó los pies a los discípulos, llegó a donde estaban los hombres. Y si usted quiere que Dios siga, se te aparezca, dice que en Éxodo 24, 17, cuando el Señor le dice que suba allá, que van a escribir los 10 mandamientos, a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor, la apariencia, no la gloria, la apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte Sinaí. ¿Tú te imaginas si Dios se te aparece a ti? No, tú te mueres, un paro al corazón. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Él tiene la solución perfecta. Dios en su sabiduría dijo, no, estos hombres no van a aguantar el palo. La solución perfecta, la encarnación, el Hijo eterno que es, ahí te va, Hebreo 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión que exacta de su naturaleza. Cristo
es el resplandor de la gloria de Dios. Y fíjense, y la expresión exacta, no es que un poquito para acá y que se le fue por 1 milímetro. Exacto, quiere decir que es, ¿de la naturaleza de quién? De Dios, coma, y sostiene todas las cosas por su palabra, por su poder. Hebreo 1:3. ¿Hay duda todavía de que Cristo es Dios? Lo que Felipe y muchos incrédulos querían, ya Dios lo tenía al frente en su cara. Y muchos de nosotros estamos en el mismo bote. No, yo todavía no creo en Dios. Ellos quieren ver, quieren palpar a Dios, y no lo voy a llevar a 1 de Juan del capítulo 1, del versículo 1 al 4, que habla acerca de eso, lo que era el principio cuando íbamos para allá. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está escrito en 1 de Juan. Acuérdense que le está escribiendo y diciéndole, porque él sabía que íbamos a tener los problemas que tenemos nosotros. Hemos contemplado y palpamos con nuestras manos tocante al verbo de la vida, Cristo, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó en quién, en Cristo, hermanos. Y también dice el versículo 3 ahí, lo hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. ¿Y qué más se dice ahí? Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién? Con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué dice Jesús? Que nadie llega al Padre si no es por Él, hermano. Si usted piensa llegar ahí arriba y no aceptar a Cristo Jesús, móntese en diferente autobús porque no va a poder llegar. Ese va a ir para otro lado. Ese no va a ir a los pies de Cristo. Pero Felipe seguía, Felipe seguía. No se había dado cuenta que tenía a Dios ahí. Y la gente del mundo dice, no, si Dios viniera. No, Dios vino. Y dice la palabra en 1 Corintios 2:8 que crucificaron al Señor de la gloria. Dios vino y se manifestó. Dice que Dios vino a los suyos y los rechazaron. Que la luz vino y el hombre escogió las tinieblas. Dios sí vino. Nosotros fue lo que dijimos que no. Entonces, ¿qué le pasa a Felipe? Y ya vamos entonces terminando. Juan 14:10, seguimos ahí. Y le dice el Señor a Felipe, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, Felipe, le está diciendo el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre y el Hijo son uno en esencia, en todos sus atributos divinos. Por otro lado, entendemos que el uno no existe sin el otro como dos entidades o individuos, sino como uno en el otro, en una sola vida divina. Es el mismo Dios en Cristo Jesús. Entonces, en este momento, Felipe deja ver seguro una cara de asombro. El versículo 11, ¿qué le dice el Señor? ¿No crees que soy yo el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo con mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por mis obras. Ustedes hacen un trabalengua, no. ¿Sabes qué, Felipe? Ahí te lo está diciendo el versículo 10. ¿No cree que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? ¿No cree que somos uno solo? ¿Usted no cree que Cristo Jesús es Dios? Mira, ¿sabes qué, Felipe? Si tú no crees en esas cosas, cree en mis obras, hombre. Ya que tú eres tan mirón y tú quieres ver y quieres verlo todo, cree en mis obras. Si tenemos el fin de los problemas, es falta de fe. Es falta de fe lo que tenemos nosotros, igual que ellos. Miremos más profundamente lo que dice el Señor. El Señor no le dice, ¿ves que yo soy el Padre? El Señor no dice esa palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Crees? ¿No crees? Ese es el versículo 10. Y arriba dice, ¿no crees? Él no dice, ¿no ves que soy el Padre? Le dice, ¿no crees? Y vuelve y se lo dice, ¿no crees que soy el Padre? Y el versículo 11, creedme. ¿Ves que el problema es de fe, no de visión?
Pero ¿qué le dice? Bueno, si tú no me crees, compa, mire las obras que yo hago, el Señor me perdone, estoy parafaseando. ¿Tú no me crees? ¿Quién levantó a Lázaro de los muertos? ¿Tú no me crees? ¿Quién le dio comida a 5,000 personas? ¿Tú no me crees? ¿Qué más te dice el Señor? ¿Quién echó fuera demonios? ¿Tú no me crees? ¿Quién sanó a los enfermos? ¿Tú no me crees? ¿Tú no me crees, Felipe? Y te sigue dando por ahí hacia abajo. Entonces, ¿por qué nos causa tanto trabajo a nosotros creer en el Señor? ¿Por qué nos causa tanto trabajo creer en el Señor? Y es lo que te digo, ¿tú no le crees a Dios? ¿Quién fue que cambió tu matrimonio? ¿Tú no le crees a Dios? ¿Quién fue que te sanó? ¿Tú no le crees a Dios? ¿Quién fue que te sacó del vicio donde tú estabas metido? ¿Tú no le crees? ¿Quién fue que te bendijo en tu negocio? Porque el diablo no te va a bendecir, créeme que el diablo no te va a bendecir. ¿Tú no me crees? Dice Jesús, el Señor Jesús. ¿Quién es que te ha dado la vida eterna? Dice Juan 20, 30 al 31. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice la palabra, no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Hermano, yo no quiero que usted ahora se vuelva loco. Lo que Dios quiere es que uno examine las evidencias. Si tú crees que el Dios que tú estás sirviendo en tu iglesia o en otro lugar no tiene evidencia, ponla, compara. En esa iglesia que tú vas, o en ese quién sabe qué que tú estás yendo, compara con Cristo. Mira las evidencias, búscalas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros creer que Cristo es Dios? ¿Qué es lo que te impide el día de hoy que tú le des tu alma a Jesús? Si tú no lo conoces hoy. ¿O qué es lo que te impide el día de hoy de que tú cambies esa vida que tú llevas? Porque ya tú conoces al Señor, pero tú sabes, andamos medio perdidos, estamos en el mundial. ¿Qué es lo que impide eso? Hermano, si tú no conoces a Cristo, no te vayas de aquí sin recibirlo. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Dice la palabra que el Señor dice que si tú escuchas mi voz hoy, no endurezca tu corazón. La palabra de Dios dice que somos pecadores, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué te dice la palabra? Que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Eso es lo que te dice. Y si yo te pregunto hoy, como siempre pregunto, si te mueres hoy, Dios no quiera, cuando tú sales de ahí hacia afuera te mueres, ¿a dónde tú vas a ir? ¿A los pies de Cristo Jesús, como dice la canción, o tú vas a ir al infierno? O yo no sé. O yo te puedo decir a ti dónde tú puedes ir. Yo te puedo decir a ti dónde tú puedes ir. Pero no te vayas, hermano. No te vayas sin conocer la palabra de Dios. Tú tal vez me dirás, pero yo soy bueno, yo voy para el cielo y hago buenas obras. Hermano, dice la palabra de Dios que no por obra, sino por su gracia. Dice la palabra de Dios que las obras de nosotros son trapos de inmundicia ante Dios. No te vayas sin conocer al Señor. La paga del pecado es la muerte, hermano. Pero ¿qué te dice? Que la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice la palabra, hermano, que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, que Cristo Jesús murió en la cruz. Y el punto del evangelio no es, hermano, solamente Cristo murió, ay, pobrecito de Dios que murió en la cruz y pagó por los pecados. No, hermanos, Dios murió en la cruz, pero dice la palabra de Dios que al tercer día se levantó, probando que Él es Dios y que tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Y dice la palabra de Dios que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, porque con el corazón se cree, pero con la boca se habla para justificación, tú serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No espere el día de mañana para aceptar a Dios. Déjame arreglar mi problema. Tú no lo vas a arreglar. Dios es especialista en arreglar tus problemas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso no quiero que te vayas hoy de aquí sin escuchar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hermano, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, entender que somos pecadores, que no hay nada que tú puedas hacer, pero el Señor es grande en misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios cogió nuestro pecado y que lo metió en el fondo del mar para más nunca acordarse de ellos. Cuando usted viene y se arrepiente ante Dios, el Señor pasa borrón y cuenta nueva.
Cristo pagó por ese pecado pasado, presente y pecado futuro. Somos nueva criatura en Cristo, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos y venir a Él con un corazón humilde a pedirle misericordia. Señor, perdóname, arrepiéntete y pide al Señor que entre a tu vida, dale la vida tuya. Esto no tienes que ir a colegio, tú lo puedes hacer ahí arrodillado donde está, parado. Y lo único que tienes que decir, como dice la palabra: Señor, yo creo en mi corazón que soy un pecador. Señor, yo creo en mi corazón. Yo lo creo, Señor, que tú has muerto por mí. Pero no solamente que has muerto, Señor, la palabra dice que tú has resucitado el tercer día y que estás en la diestra del Padre intercediendo por mí. Con esa sangre que tú pagaste en la cruz, Señor, me ha comprado el regalo de vida eterna. Quiere decir que apenas uno muere, dice la palabra, que estamos en la presencia del Señor y por su gracia somos salvos. No vas a entrar al cielo porque tú eres buena gente. No, buena gente se murió. Vamos a entrar al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz. Es por eso que vamos a entrar al cielo. Entonces, no te vayas. Y si oras y le dices: Señor, me arrepiento, perdona mis pecados, aquí te entrego mi alma, eso es lo que tienes que repetir. Y siempre pedirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú haces eso, bienvenido. Dice la palabra que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Y si hiciste esa oración, nos gustaría saber de ustedes. Y como conclusión, porque me pasé, pero bueno, como no es el pastor aquí, vamos a seguir. Dice que como conclusión, vemos a Felipe, volviendo con Felipe. ¿Se dan cuenta cómo Felipe tiene esa disposición para seguir a Jesús? ¿Se dan cuenta del testimonio y la evangelización de Felipe? ¿Se dan cuenta de la búsqueda de la verdad? Y tenemos que ser como Felipe, hermanos. Pero para poder llegar a ser como Felipe, ¿qué tenemos primero que aceptar? A Cristo Jesús en nuestro corazón y empezar a caminar con el Señor. Vamos a orar. No le digan al pastor que me pasé, Nada más fueron 5 minutos, por favor. No se lo digan, no se lo digan. Él lo está mirando en internet. Dios me lo bendiga. Entonces, oremos. Padre, Señor, gracias te damos, Padre, por lo grande que eres, Señor. Ay, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Señor, gracias que podemos llegar ante ti con un corazón humilde, Señor, a alabarte. Como dice la alabanza que cantaba Ricky, no hay un lugar más alto que venir a tus pies, Señor. Señor, te pedimos por las personas que no te conozcan, que te puedan conocer, Señor. Y aquella persona que esté alejado de la palabra, Señor, que pueda volver a ti esa comunión. Bendice a mis hermanos que están afuera, los que están acá, Señor. Señor, que tu Espíritu nos guíe, nos dé sabiduría. Y todo lo pedimos en el nombre santísimo de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.